Listo, hola, ¿cómo van a todos? Hoy nuevamente nos reunimos en una nueva sesión de TAC para hablar sobre todo el tema de el análisis, importancia de los linderos en la identificación de un predio. Entonces, recuerdan que la clase pasada, ¿dónde terminamos? Yo voy a ir abriendo acá la presentación. Voy a compartir. Ok. ¿Recuerdan que hicimos la clase pasada? Profe, hicimos dos actividades. Una fue la de la lectura de unos linderos en la escritura pública. Y Sí, posterior a eso ya se empezó a hacer un análisis del contenido de un folio de matrícula inmobiliaria. es correcto. Entonces, a grosso modo, porque como vamos a hacer una continuidad de este caso específicamente, para que lo tengamos entonces presente. La clase pasada, el ejercicio de la identificación de los linderos fue una escritura diferente a este que tenemos hoy. Eh, eh, entonces no lo voy a recordar. Pero empezamos a identificar un folio, empezamos a analizar un folio de matrícula de un caso real que posterior a él vamos a ver la escritura y vamos a ver cómo se analizaron los linderos de este caso, cómo se analizaron y cómo se identificaron. Entonces, para recordar, el folio de matrícula, el número de identificación único, que para este caso es el 035-2708. ¿Alguien me acuerda, por favor, qué significa este 035? El municipio donde Es está, del municipio, profe. ¿El qué? el municipio donde se encuentra la oficina de registro. Exactamente. ¿Y cómo se llaman eso? ¿Cómo se llama eso en registro? ¿Los qué? O sea, todos los municipios tienen El oficina. círculo, profe, el círculo registral. Es correcto, el círculo registral, que quiere decir que en un municipio pueden registrar varios municipios cercanos, ¿cierto? Entonces, otro punto importante, este fue el código por medio del cual fue, el PIN por medio del cual fue generado ese certificado. Recordemos que siempre que vamos a analizar un folio de matrícula debe estar activo, si es para un trámite actual y si es para temas de antecedentes, digamos, hay folios cerrados, pero que obviamente mantienen su información en el histórico. Tenemos la parte donde nos indica la descripción, la cabida, si algunos lo tienen, y los linderos del predio. En este caso estamos hablando de un predio ubicado en el sector urbano, que tiene, para efectos de este folio en específico, sí tiene área. Sí cuenta con área, pero recordemos que esa área precisamente es la que, por medio del trámite de rectificaciones, se define si está correcta, si no, qué diferencias pueden haber. En este mismo folio de matrícula hablamos que en su identificación hablaba de frente, costado y parte de atrás, es decir, no se mencionan orientaciones y que en ocasiones cuando se mencionan puede que coincidan y puede que no coincida con la realidad. Entonces, toda esa información es la que nos llevamos a campo para poderla verificar respecto a la realidad física que tenga el predio, objeto de estudio. Entonces, en esta parte estábamos viendo la anotación número 1, ¿cierto? Bueno, en esta parte que nos preguntamos
por qué sale esto y aquí qué información debe contener. Ahí la información que se contiene es si, un ejemplo, la naturaleza de este predio fuera mediante un englobe, pues ahí aparecerían los folios de matrículas que se englobaron para darle vida a este predio. Ya empiezan las anotaciones en donde veíamos que había la información de la escritura por medio de cuál se hace cada acto. Recordemos la importancia de la escritura, que es el único documento que se lleva a registro, a registrar, ¿cierto? Para poderlo dejar en firme en el título de propiedad. Hablamos aquí, recordamos este concepto de titular de dominio y empezamos a analizar diferentes actos. Aquí fue una venta, aquí fue una adjudicación por sucesión. Aquí hubo otra venta y otra venta que nos lleva a qué? A que la persona que en la actualidad tiene el título de derecho sobre este predio es María Rubiriam y que lo tiene completo, miren que tiene la X. Habíamos también dicho la importancia de revisar el total de número de anotaciones. Aquí aparecen 4, la última anotación es 4. Y que en esta parte de abajo, donde dice salvedades, se hacen esas salvedades, esas actualizaciones o correcciones que de pronto en algún acto anterior hubo. Es decir, por poner un ejemplo, en la escritura 3, en la anotación número 3, en la 334, que es una venta, se puso mal un nombre, se puso mal un documento, se puso mal una dirección. Entonces, cuando se corrige, aquí van esas salvedades, esas anotaciones. Bueno, ahora vamos a ver la escritura que corresponde a ese folio de matrícula. Entonces, habíamos visto en la última anotación que la que tenía el dominio era María Rubiriam, por medio de la escritura que 299. ¿Y cuál es la escritura que vamos a leer? La 299. ¿Que quién tiene a favor de María Rubiriam? Eso siempre lo debemos de verificar porque debemos de tener la certeza que los documentos que estamos leyendo son los correspondientes. Pero no solo los correspondientes al predio, porque miren que un solo predio puede tener varias escrituras, varias anotaciones, sino los correspondientes al que está solicitando y a la actualidad del bien inmueble. Aquí vemos toda la información como lo habíamos dicho y ya sabemos que la primera parte es la parte solemne, formal, que es donde ocurren donde se está haciendo la escritura, quienes comparecen, si son su estado civil, dirección, identificación. Cuando vamos a analizar los linderos, pues si bien es importante tener en cuenta toda la escritura y ustedes que están en este momento de aprendizaje, es importante que lean varias escrituras para que vayan teniendo en cuenta cómo es la estructura de una escritura. Para efectos del ejercicio del análisis de los linderos, entonces nos vamos a centrar en la descripción de los linderos, que debería de coincidir con esos linderos que están en el folio de matrícula, que ya lo analizamos. Para eso, miren, nos ubicamos en esta parte. Esperen que alguien está preguntando. Johnny, te escucho. María Fernanda. Profe, esta escritura es de 1900. Perdón, yo estoy hablando con esto apagado. Entonces, espérame un segundito. Espérame un segundito, María Fernanda, que pensé que Johnny no iba a hablar. Espérame un segundito que Johnny primero. Johnny, cuéntame. Sí, qué pena, yo haciendo la pregunta con esto apagado. Verás, preguntaba qué ocurre o qué se hace en el caso cuando en el folio de matrícula aparece
un titular, ¿cierto? Un dueño, y en la escritura aparece otro. Allí, ¿qué se hace o cómo es ese caso? Pero es que no debería. Deberíamos de analizar la escritura correspondiente al que tiene el título de dominio, o sea, porque es que no, o sea, el documento que se registra en el folio de matrícula es esa escritura. Un ejemplo, pongamos acá la presentación. Profe, pero dado el caso que se dé, entonces, ¿cómo se hace allí? ¿O qué? Porque pues casos raros hay muchos. Imagínese donde en el folio de matrícula aparezca uno como dueño y en la escritura aparezca otro. Pero por eso, Entonces, ahí es qué que se por eso te hace. digo, ¿qué puede pasar en ese caso? Mira, aquí tenemos una escritura que es la 334, acá tenemos la escritura que es la 299, ¿cierto? Entonces, en esa escritura que es la 334, que no es la última, sino la anterior, fue una venta que se le hizo, que le hizo Rosa a Daniel. Un ejemplo, si tú estás revisando este folio de matrícula y te adjuntan esa escritura, tú vas a decir, Daniel, pero es que ¿cómo así? Si el dueño es María Rubiria, tienes que buscar es esta escritura. O sea, en esta escritura 299 sería demasiado raro que apareciera otra persona porque esto está registrado aquí y se registra con la información de la escritura. Ese caso, te cuento que llevo 13 años en catastro y no me ha tocado. Probablemente que se troque una, o sea, por decir, me adjuntan esta escritura en cambio de esta, eso sí puede pasar. O incluso una escritura que ni siquiera está aquí en el folio porque un funcionario municipal tiene muchos trámites y cuando está subiendo puede adjuntar un documento que no es. O incluso un solicitante puede tener muchos predios y cuando radica los documentos puede traspapelar y poner la escritura que no es. Pero que la anotación que está en el folio de matrícula, o sea, que esta escritura no diga esto, no me ha pasado. Ah, listo, profe. Gracias. Con gusto. Ahora sí, María Fernanda, te escucho. Profe, yo le estaba preguntando que si esa escritura que usted nos está compartiendo es de 1981, ¿cierto? Sí. Ahora las escrituras actuales son más bonitas o como mejor organizadas o sigue teniendo el mismo orden. Pero bonitas en cuanto a qué. En cuanto a la escritura, en cuanto, no sé, Por ejemplo, hay como errores, hay palabritas que le hace falta una letra. no. Yo, sí, porque es que el término bonito es muy general, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me parecen hermosas las escrituras antiguas, ¿cierto? Porque son, o sea, son unas letras que yo diría, pues a mí me encanta ese tipo de letra, o sea, me les quito el sombrero a esas personas para redactar esos documentos tan extensos. Que sea ahora más legible, pues sí, porque ya estamos hablando de sistemas informáticos, computadores. Mira, la de 1981 era que a máquina. Entonces ya evolucionamos, digamos que ya estamos con el computador, entonces va a ser más legible para todo el mundo. Que tengan errores, todavía siguen teniendo errores. ¿Por qué? Porque son elaborados por personas, por seres humanos. Entonces, en el momento de la transcripción puede ocurrir muchísimas cosas. De hecho, cuando tú vas a una notaría a hacer un registro civil, una compraventa, a hacer cualquier documento, ellos trabajan sobre qué? Ellos llaman unas minutas, ¿cierto? Ellos ya tienen como unos documentos preestablecidos y de acuerdo a lo que tú vayas a hacer, ellos empiezan a llenar. Entonces, en ese llenado de la información, ¿qué puede suceder? Que una parte no la hayan borrado y se vaya de pronto información de lo que tenían ahí. Y aparte de eso, por eso ellos te lo dan a ti para que uno lo lea y diga si está de acuerdo o no. Es decir, porque un número de documento puede quedar mal digitado, puede quedar trocado, a veces pasa que es 17 150
0,62 y en vez de ponerle el 0,62 ponen 0,26. Porque como digo, son personas. Entonces, que sean más organizadas en cuanto que la letra es un poco más clara, tiene más, sí, pero que tengan errores, siguen teniendo errores. Y lo otro es que siguen manteniendo básicamente la misma estructura. Al principio las personas que comparecen con el acto, en este caso pues que es un predio, toda la información del predio, si se va a vender, a comprar, a lotear, a englobar, a segregar, todo eso. Y ya después vienen las cláusulas que se ponen para el acto. Y por último la firma de los que Profe, comparecen. entonces sí estarían mejor organizadas. Pues aunque el error ortográfico de redacción sea poco, pues en comparación de las anteriores sí se nota la diferencia. No, Pero y no, en los así, términos, esa estructura se viene manejando hace mucho tiempo, incluso en la que les mostré, porque yo en estos días se las traigo de ejemplo completa, porque yo leí, traté de hacer en mucho zoom porque era difícil de leer, pero tiene la misma secuencia. Y esa es de 1945, creo. La primera parte es las personas que comparecen, luego la información del acto, del predio que se estaba haciendo y luego la información de las cláusulas y las firmas. bueno, profe, mil gracias. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, listo. Por ejemplo, mira esa máquina y ya queda obviamente un poco más clara. Acá que volvemos en el cuerpo del trabajo y es muy importante por lo que digo, puede haber errores de transcripción. De hecho, en Catastro también se hacen muchas correcciones de predios que tienen que ver con el tema de la transcripción. Porque anteriormente ya sabíamos que la información catastral también era ingresada de manera manual por una información alfanumérica que venía de estos documentos. Entonces, para el caso, dice, con su correspondiente solar ubicado en la carrera segunda, en el punto llamado la plazuela o monumento de la madre, del área urbana de esta ciudad, con una superficie aproximada de 284 metros cuadrados y cuyos linderos son por el frente con la carrera segunda, por un costado con propiedad de Jesús Jaramillo, por la parte de atrás con propiedad de Jesús Rueda y por el otro costado con propiedad de Nano Montoya. Listo. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿qué tipos de linderos identificamos en la escritura leída anteriormente? Linderos generales. Linderos generales. No tenemos en ese momento linderos arcifinios en ninguno de los costados. Solamente tenemos aquí a una vía y a personas. Listo. Entonces, esta fue la imagen de la realidad física que encontró el funcionario cuando hizo la visita a campo. Es muy importante cuando se va a campo, creo que ya se los había mencionado, pero si no, se los recuerdo, si se trata de un predio urbano, miren que en este caso decía un área general, 284 metros. Si está esa área es porque, digamos, en algún momento se asumió, en algún momento medio se midió, o sea, por algo está esa área. Entonces, ¿cómo es la manera de corroborar? Con medidas. Hay ocasiones que dice 10 de frente por 15 de fondo. Entonces, hay que verificar si efectivamente son 10 metros, si son 11 metros, si son 8 metros. Y para eso es muy importante esa toma de medida en lo urbano. En lo rural se vuelve más complejo porque los predios rurales son irregulares y porque pues medir un predio de 5 hectáreas en el sector rural se vuelve, pues alianza se vuelve muy complicado. Para eso están otros tipos de métodos directos o indirectos para hacer ese tipo de mediciones. Entonces aquí el funcionario que hizo, la persona cuando estaba analizando, de manera grosso modo puso B. La escritura me está diciendo por este costado que es la carrera segunda.
que aquí yo identifiqué que era Jesús Rueda, que aquí es Nano Montoya y que aquí es Jesús Jaramillo, ¿cierto? Pues yo le digo, pero pues eso porque sí, o sea, porque Jesús Rueda es acá y no acá abajo y Nano Montoya no es aquí, ¿cierto? Sí, incluso en la escritura no me decía ni por el norte ni por el este, sino por un costado y por el frente. ¿Cómo identifico? ¿Ustedes cómo creen que se identifican cuando son personas? ¿Cómo llegamos a una identificación de personas? Profe, porque yo creo que también vamos a solicitarle documentos a la otra, al vecino, ¿no? Pues a ver, yo tendría que solicitarle documentos a los vecinos de los lados, que son los que me dicen con los que están colindando. Entonces, que me muestre, que certifique que ellos son los propietarios de los predios que están al lado de la señora. Ok, ¿y si Jesús Rueda no está hoy, sino que está Lorena Rubio? No sé, profe, usted tendría que tener la escritura en la casa, ¿no? ¿Cierto? Pero Lorena Rubio tiene su escritura. Yo tengo la escritura con Profe, la... ¿Quién alzó la mano? Fernando Castillo. Hola, Fernando, te Bien, escucho. profe. Profe, yo lo primero que hago es investigar en campo quién es el dueño de cada lado. O sea, el del señor Jesús Rueda, investigo con gente de la misma parte o de la comunidad de quién era el dueño. Lo otro es o investigar en registro o en el BUR, Es buscar correcto. toda la información. Es correcto. Entonces lo que tú estás diciendo es muy importante. Y lo que dice María Fernanda también, pero digamos que si nos vamos al caso preciso de las rectificaciones, eso es una solicitud que en este caso la está haciendo este predio. Entonces imagínense si ya es bastante tedioso que una persona reúna documentación, ahora pedirle a este señor, a este y a este que la junte. Entonces uno lo que hace es dos cosas, lo que está diciendo el compañero. Mediante la consulta del folio de matrícula de este predio y de este predio, podemos ver el antecedente de este predio, de este predio y de este predio. Así, de esa manera, si Lorena Rubio está aquí en esta parte, y no está Jesús Rueda, pues yo puedo determinar si Jesús Rueda estuvo en algún momento en ese folio de matrícula o en otro, dependiendo de los movimientos, de las segregaciones, de los loteos, de los englobes, depende de todos los movimientos jurídicos y físicos que se hayan realizado, no solo en el predio, interés de estudio, sino a su alrededor, porque nosotros necesitamos verificar. Recuerden que a nosotros la identificación de los linderos nos dice ubicación, nos dice, este predio está aquí, nos dice, efectivamente está aquí, ¿por qué? Porque los títulos coinciden con esta realidad. Y por último nos dan, ¿qué? Un área. Es el resultado de ese polígono que se cierra, nos da un área. Esta es la información de la cartografía como está en el predio, entonces aprovecho y miren, por ejemplo, para lo de la tarea, para la tarea que se tiene que entregar los que están en fundamentos, aprovecho y les menciono y les muestro. Miren, esto es una zona, pues no siendo un minifundio, pero es una zona en donde está claramente que la parte predial está diferente, tiene un desfasecito, ¿cierto? Está mal levantado, tiene errores en el levantamiento con respecto a la cartografía. Entonces, estas son las zonas que ustedes deben demostrar y posteriormente ir a verificar en campo para el trabajo. Entonces, esta es, por ejemplo, la información de la cartografía. El funcionario dice, bueno, ya aquí de entrada tengo que verificar los linderos y aparte debo verificar esto acá. Y esto si está corrido o qué. ¿Qué pasa ahí? ¿Listo? Entonces, lo que les estaba preguntando, ¿cómo se identifican entonces los linderos que son personas o propietarios? Y en este caso que estamos hablando de propietarios. Ese día yo les mostré un video, yo no me acuerdo. ¿Sí les alcancé a mostrar un video o no? Ah, sí, sí se los mostré, sí se los mostré. ¿Se acuerdan que que fue un video que yo les mandé el link, que en el minuto 9 ustedes lo vieron respecto a
Eso fue una socialización que se hizo con Camacol. Entonces, los linderos de las personas, ¿cómo se identifican? Son los linderos de los títulos, la realidad física, hay que ubicarlo en el sistema catastral y por último hacer la relación jurídica con esa realidad. Entonces, miren este caso. Estos son los linderos que están en la escritura, ¿cierto? Si nos vamos a la escritura, los vamos a encontrar textualmente. Entonces dice, por el frente con la carrera segunda. Listo. La carrera segunda no tiene dueño, no es una persona, pero físicamente en campo la vamos a ver. Entonces, este predio, que es el objeto de estudio, que es el número 5, de este punto a este punto me está lindando con la carrera segunda. La que dice en la escritura. Hoy en realidad se llama carrera 31. Esa nomenclatura varía en el tiempo o a veces dice camino y ya hoy se convirtió en una gran vía, ¿cierto? Pero sigue siendo como la misma naturaleza. Vamos a ver otro link. ¿Quién levantó por ahí la mano? Vamos a ver. Johnny, Profe, yo otra vez. A dime. mí me gusta preguntar mucho, ya sabe, para poder tener todo claro. Claro, Profe, verás, ¿se puede construir la división del predio sobre la línea divisora como tal? Me explico. Por ejemplo, de dos casas, ¿cierto? Y sabemos que por cierta parte pasa la línea imaginaria, pues divisora del predio, ¿cierto? Entonces, uno de los propietarios se adelanta a construir, pero construye sobre esa línea divisora. Eso no le resta espacio al otro predio para cuando el dueño también vaya a construir. Yo creo que sí. si está sobre, o sea, espérate, utilicemos esta herramienta mejor para poder medio hacer un dibujo, porque yo no es que dibuje mucho, la verdad. Profe, porque yo me imagino que al construir sobre la línea divisora le resta pues un poco de espacio al otro predio como tal. Porque entonces el que construyó primero va a quedar más amplio y el que construye después ya queda más estrecho. Tenemos lote 1 y lote 2, ¿cierto? Entonces digamos que el del lote 2 vino y construyó primero. Entonces construyó por aquí, todo súper bien. Bueno, me disculpan ahí el... Pero en esta parte se vino por aquí. Eso es lo que tú dices. No, no, lo que yo digo es que construye sobre la línea, es decir, pasa por encima por donde va la misma línea. No respeta, digámoslo así, Por eso, la construcción de los muros. Sí, porque cuando uno tiene, por ejemplo, pero es que va a construir, cada las uno casas tiene son... que dejar un espaciecito para poder tirar las bases del otro. Pero por eso, pero en realidad las casas son pegadas, ¿no? Una es pegada a la otra, entonces, Ah, sí, sí, son pegadas, pero ¿qué le digo? Cuando la otra construyó primero, entonces la otra que se va a construir después resta. ¿Sí me entiende? pues yo sí te entiendo, pero por eso mismo cada uno, por decir, el lote 2 debe construir, o sea, pegadito a esta línea, en toda la línea, para acá. Y el lote Es 1, correcto. Debe de construir de la línea para adentro, ay, perdón, no ahí, sobre la línea. y de aquí para acá. Sí, pero es que al construir los dos eso se pega, porque pues eso es una línea y los muros son gruesitos, entonces, pues, pero no le resta. Si no, imagínate, entonces no se pudiera construir uno al lado del otro. Y las casas literal son, o sea, comparten incluso, hay unas que comparten muros. Hay unas, hay otras que no. Por ejemplo, si esto fuera una muy grande y luego la dividen, ¿cierto? El muro de esta lo comparten. O sucede mucho en los apartamentos,
que se comparte pues la pared. No hay dos paredes. Es como el muro divisorio entre un apartamento y otro apartamento. Y por eso las áreas, ¿cómo es que las mencionan en los proyectos inmobiliarios? Como 60 metros cuadrados, incluye mampostería, muros, tan, que es como esa partecita. ¿Sí te queda clara esa parte? Yo creo, profe, que es que no me da a entender, pero no, continuemos. ¿Alguno de pronto entiende algo diferente? A ver si le ayudamos, porque la idea no es que te quedes con la duda. Profe, Profe, yo creo que lo que dice el compañero es lo siguiente. Ejemplo, la línea está ahí, ¿cierto? Entonces, él está diciendo que construye sobre la línea, pero no es que construya sobre la línea, o sea, construyó en la línea, ¿cierto? Ajá. Entonces, él dice que cuando el otro vaya a hacer las bases, supongamos, el otro le va a poner problema porque le va a dañar sus columnas o porque podría causarle algún problema, porque literalmente quedarían pegados columna con columna, a menos que compartan el muro. Así es como yo lo entiendo. Y pues en general, como usted dice, profe, así sí se hace, pegados. Sí. Que el otro compañero que iba a hablar, que iba a... no, profe, casi es que lo que dice la compañera sí. O sea, lo que dice el compañero es que construye sobre toda la línea. Entonces al otro ya le va a dar un poquito de menos área. Pero es que es normal, el que si tiene 8 de frente, el encierre construye sobre los 8 metros. Sí, eso no afecta mucho. Ahora, si se le pasa mucho al otro, ya es distinto, porque ya tendría que ir a la policía, hacer aguaplaneación, a solicitar sus planos y mirar qué expresión le devuelve a ese pedacito que le pusieron. Pero ya eso sería otra cosa. Exactamente, por decir, si en vez de construir ya construye, ay, ¿sí ve? Es que por acá es muy maluco. Bueno, si construye por acá, pues se cruza toda esta zona. Ahí sí ya está corriendo literal el lindero. Porque así sea, el lindero, el mismo, un ejemplo, si es un loteo, entonces dice lote 1 y lote 2. Mire que lo corrimos y sigue siendo el mismo lindero, lote 1, el mismo colindante, lote 1. Pero el lindero, respecto si es un loteo, a las medidas que se hicieron y a la distribución que se hizo el loteo, va a haber variaciones. ¿Listo? Profe, pero entonces no hay ningún problema en que la primera persona construya sobre la línea de divisoria del otro predio. Pues es que eso por lo general construyen ahí pegadito, igual dependiendo del lote, porque incluso puede ser esto un lote y si van a construir entonces en esta parte de aquí. Pero Profe, tiene muchas variables, dime. y además por lo siguiente, supongamos que está separado por unas estacas, ¿cierto? Uno construye de la estaca para adentro y el otro construye de su estaca para adentro, o sea, no hay cómo decir que, o sea, sobre la estaca, ¿cómo va a construir? Pues no. Exacto. O sea, Muy bien, muy buena aclaración, esa era la que quería escuchar. Es que resulta que eso es lo que pasó. Han tumbado la cerca y han construido por donde iba la cerca. No construyeron de la cerca hacia adentro, que es lo que les compete, para que el otro predio construya también de la cerca hacia adentro. Así se está respetando la línea divisora y queda, digámoslo así, la forma de tirar ambas bases. Es que el problema está, y por fin me doy un poco a entender, es que cuando yo construyo por donde va la cerca, o sea, tumbo la cerca y por ahí pasa mi muro, al otro predio ya le resta, porque para él poder tirar su base, toca echarse un poquito más hacia adentro. Entonces, eso implica que así sean minuciosidades por centímetros, pero por el otro no respetar la línea divisora, se le está robando predio. Pues así lo veo yo, entonces por eso quiero que me explique. claro que sí, Johnny. Lo que pasa es que dependiendo del sector también, es decir, imagínate que en Medellín cada predio que uno divide, pues que se construyera y dejaran como las cercas que existían anteriormente. Eso por lo general se tumba y empiezan a construir. Lo que hacen es como en el piso, en el suelo, ponen como los mojoncitos o la identificación del lote. Pero como te digo, o sea, hay un punto de partida y va a haber un momento en el que el muro va a ser muro con muro. Y la verdad, eso sería algo como milimétrico, no va a afectar el área, a menos que sea el caso que te estamos diciendo, que se cruce para acá.
Bueno, yo insisto en que sí afecta mucho porque, verás, Se cortó el audio, Johnny. Compañero, es que ponte este ejemplo, así donde estaba la estaca colocada se la veía que varilla, Espérame, estaba, espérame un se segundito, veía que Johnny. estaba tomando Johnny, más del espacio que no debía. Johnny. Lo que pasa es que Hola, se te fue el audio y no te escuchamos. hola, ahí me escuchan. Sí, ahora sí te escuchamos. Quedamos en mira. Dice, Ah, mira, ya. Qué pena. No, tranquilo. o sea, les comentaba que yo traje el caso a colación porque sucede con el predio, ¿cierto?, de mi casa en Tarazá. Resulta que la vecina del lado de atrás, ella ha construido, pero cuando construyó, tiró el muro de ella, que evidentemente, o sea, a simple vista, se veía que estaba más adentro de lo que le pertenecía, ¿cierto? Nosotros pues hicimos los estudios de la lectura de las escrituras y todo, y veíamos que la señora pues sí como que estaba construyendo mal, y le dijimos, perdón, pero ella no quiso, hizo caso omiso pues a los reclamos. Entonces nos fuimos a planeación y por allá pues hicimos la vuelta en catastro y demás, y ha venido un perito y midió y dijo que efectivamente pues la señora estaba robando 20 centímetros que no le competen. Pero Entonces, por eso te mire estoy, que a exacto. simple vista era algo muy obvio. ¿Qué le tocó a la señora? Qué pena con el dolor en el alma porque yo no le iba a vender, porque quién la manda a no hacerme caso. Y suerte es que le digo que tumbe su muro y se corra. Entonces le tocó tumbar y correrse. Ahora bien, la vecina del lado derecho, ¿cierto? Del frente del predio del lado derecho, también ha hecho la misma gracia. Y también se le dijo lo mismo, pero la señora también hizo caso omiso. Entonces, ¿qué es lo que toca nuevamente? Hacer otra vez ese proceso. Y si la señora efectivamente nos sale otra vez que está tomando más predio del que no le compete, pues también le hago tumbar su muro y que se corra porque no le voy a vender. Entonces, a eso Pero, es que yo por me eso, refiero porque son pero, gente que pero es que si ayuda. tú me dices 20 centímetros, digamos que fue porque pasó esta situación donde sí no fue sobre, sí se pasó. Pero es que lo estábamos entendiendo como si uno, o sea, sobre ahí a ras no habría ningún problema. Pero si tú ya me dices que es sobre y dependiendo del muro que haga, pues obviamente se va a pasar. Por eso te ponía yo esta situación donde empezaba como por acá el muro y se pasaba. Es que todo depende. Ahí sí está corriéndose. Pero cuando lo hacen, digamos, encima de ahí para allá, a ras, no habría ningún problema porque el lindero se sigue compartiendo. Es decir, entre las construcciones, eso es como, tú me estás hablando de un sector que de pronto estaría algo como así. Digo, me lo estoy imaginando según lo que me estás contando. Ustedes me disculpan, pero yo no soy profesora de artes. Entonces, digamos, este está construido, este está construido, este está construido y este está construido. O sea, hay unos construidos y otros no. Y este no está construido y este no está construido. Entonces, todavía hay unas partes que no están construidas. El tuyo no lo han construido. Sí, profe, es que ese es el inconveniente que hemos tenido. Como ya los otros vecinos han construido, nosotros no hemos ni siquiera tirado pues el muro, o sea, simplemente lo dejamos con cerca. Y ellos cuando construyen, tumban la cerca y construyen Bueno, por ahí. entonces ahí lo Entonces, que, pues eso va restando área al predio de pues nosotros, si lógicamente. esta, claro, o sea, evidentemente si esta persona, y eso es lo que ocurre mucho en diferentes situaciones, si esta persona, por decir, ya vino por aquí y este te construye por acá y este te construye por aquí, al hacer la sumatoria, sí vas a tener menos área, ¿cierto? Ahí lo que hay que tener siempre es estar muy presente cuando se tiren los muros, se tiren sobre y de ahí para adentro, para que las personas no... Eso incluso en el campo, en fincas muy grandes, ha ocurrido que llega alguien y ve esto por acá casi nunca lo visitan y el mismo cerco, no es que hagan muro, el mismo cerco que estaba lo ruedan un poquito y eso no es notorio. Y al cabo del tiempo
lo ruedan otro poquito y lo que yo les estaba manifestando sigue siendo el mismo colindante. Jurídicamente no lo estamos cambiando, pero se van rodando, se van rodando, se van rodando, se van rodando y van ganando área. Cuando la otra persona se va a ver, se va a dar cuenta, y aquí qué pasó, ¿cierto? Ahí hay que tener muy pendiente, tener muy bien amojonado, muy bien delimitado, porque hay personas que sí están pendientes, eso está vacío, cojamos, cojamos y cojamos, y la idea no es esa. Pero de todas maneras, entre los predios, entre las construcciones, si lo van a construir absolutamente todo, pues tampoco es que uno diga, no, es que queda una linecita, queda un aire, no. Pero de ahí hacia cada uno de los lados se puede construir sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a tomar otro lindero que mencionaba la escritura y el folio de matrícula. Entonces dice, una vez identificado el lindero por el costado este, se procede a continuar con la verificación del lindero tomando el título donde se enuncia. Por la parte de atrás con propiedad de Jesús Rueda. Entonces, él identifica que Jesús Rueda está en este sector de acá. Es decir, al norte del predio que estamos estudiando. Está diciendo que ese lindero va desde este punto hasta este punto, del 2 al 5. Pero más allá de decir, ahí encontré a Jesús Rueda, es probarlo. Es decir, es que Jesús Rueda es ahí, y si bien la investigación de terreno es importante, en ocasiones van a encontrar que las personas allá saben como no, nunca lo hemos escuchado, nunca lo conocimos, no sabemos absolutamente nada. Entonces, para eso está la parte jurídica. Y, ahí está. Y el folio de matrícula de este predio colindante, que sería el número 6, nos indica que el lindero en la tradición se encuentra el señor Jesús Rueda. Vamos a ver si, mire, dice, de Rogelio, Leandro y Jesús Darío Rueda le venden a Francisco. Probablemente el día de hoy está Francisco. Pero ahí me está mostrando en la anotación que Jesús Rueda sí estuvo por ahí. Listo. El otro costado que me está analizando dice, por un costado con propiedad de Jesús Jaramillo. Entonces, volvemos a la misma. Jesús Jaramillo puede que esté hoy, o Jesús Jaramillo puede que haya estado. Eso es lo que tenemos que identificar. Pero para poder saber que ese es el lindero y que ese lindero va de aquí a acá, lo tenemos que probar mediante la jurídica. Entonces, analizamos este predio y resulta que este predio que está inscrito aquí es el predio número 30. Ese predio tiene un folio de matrícula que es el 9381. Y el señor Jesús María Jaramillo es el propietario que figura en la anotación número 1 de ese folio de matrícula. No hay duda, ¿cierto? Miren, incluso, este predio 30 nació de un englobe y luego un desenglobe. Pero ¿cómo así, profe, que un englobe y un desenglobe? Claro. Miren, les voy a mostrar. Resulta que este predio, el 9381, con folio de matrícula, que es donde aparece Jesús Jaramillo, se englobó con este otro, el 6833. Y estos dos se unieron, se englobaron, ¿cierto? Como lo entiendan mejor, dio nacimiento a al 23709. Y este folio de matrícula, 23709, se subdividió en 23710 y 23711. Y el folio que tenemos inscrito hoy en la información catastral es 23710, que es el del predio 30. Entonces, haciéndole el hilo conductor en la tradición, lo que me menciona a mí
en la escritura coincide con ese estudio que se le hace de la tradición de ese predio. En la actualidad, mire, aquí me está diciendo, en la actualidad, la dueña es María Betty Jaramillo Ramírez. Pero anteriormente estuvo Jesús Jaramillo. Ahora, espéreme, y Nano, ¿dónde me lo dejó? Ve. Bueno, con este mismo les voy a explicar este lindero de Nano. Aquí está Nano Montoya. Resulta que tenemos que averiguar, Nano Montoya, entonces, ¿qué pasó con él? ¿Está en la actualidad o estuvo? Para este caso en específico, resulta que Nano Montoya aparece en este otro lindero que tenemos, en este otro folio de matrícula, en el 6833. Es decir, que tiene la misma línea conductora. Como estos dos se englobaron y hoy está el 30, resulta que este predio 30 es así en la actualidad. Rodea a este predio. Y por eso se determina que entonces en este costado, con este folio de matrícula, es donde se identifica a Nano Montoya. Hasta ahí les queda claro esa parte de la identificación de linderos de personas. ¿Cómo se hace el análisis de la identificación de linderos con personas? Cuando existen personas. Y cuando existen personas propietarias, ¿cierto? Mediante los títulos. Exactamente. Pero si estamos hablando de poseedores, ahí es otra historia que más adelante la vamos a ver, ¿cierto? Sobre todo bajo la luz de la 1732 y la 1101, que pone unas limitaciones respecto a esos colindantes que son poseedores. Porque, dime, Iván Darío, te escucho. Profe, muchas gracias. Una consulta. Qué Bueno, pena, ¿me puedes hablar un poquito más duro? Porque no sé si soy yo, que se te escucha un poquito bajito. profe, ¿ahora sí me escucha? Ahora sí, Listo, qué pena. Tengo una consulta referente a eso. cuéntame. Digamos, no soy funcionario de catastro, soy una persona particular, un profesional particular y estoy haciendo pues esta diligencia para presentar ante catastro. Quiere decir de que el predio número 30, que es colindante a este señor, quiere decir el predio de Jesús Jaramillo, cuando usted mostraba la imagen, la ortofoto, pues veíamos que había como una diferencia entre el polígono catastral y la ortofoto. Al yo Sí. modificar el polígono del propietario de este, pues yo voy a afectar el polígono de Jesús Jaramillo. Ujú. ¿Qué problema voy a tener yo ahí en ese momento? O sea, también tengo que soportar el por qué el predio de Jesús de Jaramillo se reduce un poco en área o... Excelente pregunta. Yo quería que me la hiciera. La verdad. Sí y no. Esa es la respuesta. Sí y no. ¿Por qué? Porque hay unos errores que nosotros tenemos como gestores catastrales en las bases de datos y que lo habíamos hablado anteriormente. Acuérdate que la información viene, la cartográfica viene. Primero se tomaban unos planos levantados a mano, luego vino la aerofotografía, primero se trabajaba en una escala, luego se tenía la información en otra escala. O sea, al llegar al punto que en este momento, hoy, no sé a futuro si se va a trabajar otra escala, pero hoy trabajamos una escala, uno en 10.000 para el rural, uno en 2.000 para el urbano. Entonces, en esa, primero, transferencia de información, de pasar de una información análoga a una digital, hay una variación, ¿cierto? Número dos, de pasar de unas escalas a otras, también hay unas variaciones. Ahora, sabemos que hay información cartográfica y predial que está desactualizada en Colombia, para que hablemos en términos generales, no solamente aquí en Antioquia, en Colombia. Lo que hace que esos errores estén, para fines prácticos, lo voy a llamar así. ¿Está en dónde? En el dibujo, en el trazado de nosotros. Pero cuando nosotros visitamos el predio,
allá ellos están perfectamente alinderados y no encontramos ningún error. Diferente cuando vemos unos cambios muy bruscos. ¿No ve? ¿Cómo así? Pero es que el predio tenía 1 hectárea y ahora van a ser 10. Entonces esta área, este señor la tuvo tanto tiempo y nunca dijo nada. Pues porque se supone que viene pagando un impuesto predial, ¿no? O al contrario, este predio se le va a sumar, este predio no es de tanta área y toda esta área se le va a sumar a otro. Dependiendo del caso, vamos a tener, y eso se llama así, terceros afectados. Y se van a vincular a los procesos. No sé ustedes si están o ya vieron o están viendo algunos legislación y normatividad. Yo la estoy viendo, profe. Ok. Entonces, de pronto allá en legislación ustedes van a ver qué es un recurso de reposición, qué es un recurso en subsidio de apelación. ¿Ya lo vieron o no? ¿Y ustedes tienen conocimiento de eso? No, Los profe, no otros. lo hemos visto, son los temas que vienen en esta semana. Profe, pero Ok, y los otros tienen. la 1149 habla de todo eso, ¿cierto? La Sí, 1140. habla de los recursos, sí. Pero en general el recurso no es solamente catastral, es decir, un trámite ante el Estado, tú le puedes poner, hay unas instancias y se le pone recursos, como el derecho de petición, como la tutela, son acciones que tenemos los ciudadanos para defender o nuestros derechos fundamentales, que es el derecho de petición y la tutela, o los actos administrativos, que son el recurso y el recurso de reposición y el recurso en subsidio de apelación. Por eso, quieren que les explique más o menos eso para que entiendan el tema de los terceros afectados, por qué se afectan y qué es lo que implica que uno los afecte. Por favor, profe. Listo. Gracias. Entonces, Johnny viene y se acerca a presentar su radicado y va a decir una solicitud ante catastro de su predio en Tarazá. Listo. Entonces nosotros llegamos y nos damos cuenta que a Johnny efectivamente esos vecinos lo tienen perjudicado. Le han quitado área, ¿cierto? Entonces, perdón, la voy a poner al contrario. Uno de los vecinos de Johnny viene a pedir el trámite y nosotros nos damos cuenta que ellos están afectando el predio de Johnny, porque efectivamente se está metiendo, pues no es por ahí, el área le va a modificar. Entonces yo, en medio del análisis como funcionaria municipal o como funcionaria de una entidad gestora, digo, voy a vincular a esta persona, ¿para qué? Para que esa persona sea comunicada. ¿Cierto? Entonces le dicen, señor Johnny, vea, la señora Pepita Pérez interpuso este trámite, y el área de ella va a cambiar y a usted le va a cambiar así. Entonces Johnny va a decir, no, ¿cómo así? Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que esta señora se está metiendo por donde no es. ¡Pum! ¿Qué le da vía a eso? A que él interponga un recurso. Entonces, ¿qué es un recurso? Que él se interponga a que ese acto administrativo que se le está emitiendo a la señora Pepita Pérez quede en firme, hasta que no se analice las peticiones que Johnny está haciendo. ¿Cierto? Entonces Johnny llega y pone un recurso, señor gestor catastral, interpongo el recurso al radicado tal, con resolución tal, de fecha tal. ¿Por qué? Y sustenta toda la parte jurídica, técnica y la historia que él cuenta. Resulta que eso inmediatamente nos llega a nosotros, lo notifican, nosotros tenemos que suspender el trámite para que no quede en firme, entonces ya eso lo evalúa una persona y vuelve y le llega a los mismos profesionales que lo habían analizado para que esos profesionales digan, ay, sí, nos equivocamos, no vimos esta parte, vamos a corregirlo, ¿cierto? O esos profesionales dicen, no, la parte jurídica y la parte técnica está correcta, eso es por ahí y nos sostenemos. Entonces hay dos vías ahí. Vamos a poner en la que, listo, ay, sí, corregimos. Entonces se corrige la información tanto para Johnny como para el peticionario y se avanza el trámite. O si nosotros
decimos que no sostenemos, se le comunica entonces a las personas involucradas, nos sostenemos en la decisión, y se sustenta. ¿Qué pasa ahí? Johnny tiene una segunda oportunidad porque las segundas oportunidades en la vida existen. Entonces dice, no, bueno, entonces ya yo no voy a poner recurso de apelación, recurso de reposición, sino que voy a poner recurso en subsidio de apelación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ese trámite le va a llegar a profesionales diferentes, o sea, los mismos rangos, va a llegar a un ingeniero, a un técnico, ya, pero ya no le va a llegar a la misma María, al mismo Pedro que lo revisaron la primera vez, para ver si esas otras personas lo miran con unos ojos diferentes y puedan ver el error o también se pueda sostener en lo que la primera persona había dicho. Una vez se sostenga o lo que ya resulte de ese análisis, ya quedan firmes, ya apunten eso porque lo van a ver más adelante con los profesores, se llama que ya se agota la vía administrativa, ¿cierto? Pero el Estado te está dando la oportunidad y te está garantizando que te está comunicando de los cambios que están sucediendo en el predio objeto de estudio. Ahora, para este caso en particular, que fue la pregunta que la inició Iván Darío, como el error es de dibujo, o sea, del trazado del polígono en la base de datos catastral, no los tenemos que involucrar. Y aquí viene otra cosa interesante. Se los hablo desde la experiencia cómo trabaja Catastro Antioquia, no cómo trabaja otras entidades gestoras porque no los conozco. La base de datos de Catastro Antioquia tiene dos informaciones en la ficha, ¿cierto? Tiene un área que se llama área alfanumérica y esa área alfanumérica es la que viene con la tradición del predio, desde la escritura, el folio y cómo se venía teniendo en la parte tributaria de ese predio. Y tiene otra área que se llama área geográfica, y la naturaleza de esa área fue a partir de empezar, desde el momento que se empezaron a tener planos y levantamientos, cartografía y todo eso en nuestro sistema. En muchas ocasiones esa área es diferente, o mucho o poquito, y en otras ocasiones es igual. ¿A qué se apunta? A que con el transcurrir de los años esas áreas se igualen, el área alfanumérica y el área geográfica, para tener un único dato, ¿cierto? Si vemos municipios recién actualizados, pongámosle de los 5 años para atrás, la mayoría de esos municipios tienen las áreas alfanuméricas y geográficas igualadas. Si vemos municipios que están muy desactualizados, que están desde la formación, tenemos información que, como les digo, puede variar mucho o poco, pero no son iguales. Pero para efectos tributarios, porque al fin y al cabo, este trámite sale una resolución, o sea, la persona tiene una respuesta a su solicitud mediante un acto administrativo, que es una resolución, y que tiene validez. Y no solo para efectos notariales, sino para efectos ¿qué? ¿Quién me responde ahí? La persona tiene su acto administrativo y con ese ya tiene el área y puede ir a registro porque se llama incluso así, certificado con efectos registrales, ¿cierto? Pero ese cambio, esa modificación también tiene efectos ¿qué? Les doy una pista. Económicos. Tributarios. Tributarios, es correcto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Cuando analizamos el área es uno de los componentes del cobro del impuesto. y el cobro del impuesto se hace ¿con qué? Con el avalúo catastral. ¿De esto? Entonces, el área es uno de los componentes de el avalúo catastral de un predio. Yo les había dicho, en el avalúo se tiene en cuenta el área,
si es un lote, si está en una zona de retiro, si es una casa de 3 pisos, si está muy bien. Todo, hay una cantidad de componentes, si es agrícola, si es recreacional, si es habitacional, una cantidad de componentes que me dan el valor, el avalúo catastral. Por ende, si yo modifico el área, voy a modificar el avalúo. Y eso va a tener unos efectos tributarios. Entonces, la persona tiene su acto administrativo y esa modificación, si se hace, a veces se sostiene el área, pero si se sostiene el área, eh, va a tener unas implicaciones en el pago del impuesto, dependiendo de lo que haya sucedido a partir de una fecha que luego vamos a hablar eso de las vigencias del acto administrativo. En la resolución 1149, como mencionaba María Fernanda, se habla muy bien de las mutaciones y de la vigencia de cada mutación. O sea, la vigencia de un acto administrativo es diferente en cada acto administrativo. O sea, no es lo mismo la vigencia de una mutación que la de una rectificación y así sucesivamente. Entonces, para efectos tributarios, que era para donde apuntaba, acá, gestor, Gobernación de Antioquia, la base de datos que apunta al cálculo de avalúo es la alfanumérica. Por tanto, si se hace una corrección en la parte del levantamiento, ¿estoy afectando cuál área? La geográfica. Es decir, que a esa otra persona no le estoy afectando su avalúo catastral ni su información alfanumérica con respecto al área. Hasta que cada vez estamos llegando, como les mencionaba yo la clase pasada, la oficina virtual de catastro está a partir del 2009. Durante todos estos años hemos tenido, ya cada vez tenemos más municipios con la información unificada. Eso es lo que se apunta. ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, profe. Muchas gracias. Profe, Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? profe, yo, Dime. Denis. ¿Me repite lo último que usted dijo cuando no le afectaba porque al vecino al otro, porque no le afectaba al, no sé qué alfanumérico en el catastro? ¿Me ¿Me entendió? repites la pregunta? No sé, no te Que entendí bien. no le entendí mucho cuando usted dijo que al rectificar el área no afectaba al vecino porque no le afectaba en el catastro. Listo. Para explicarles es para Antioquia, como les estoy diciendo, este tema se los estoy hablando a nivel de gestor Antioquia. No sé cómo trabajan los otros gestores catastrales. Entonces, para el gestor de Antioquia, la base de datos tiene una información, un componente alfanumérico y un componente geográfico. ¿Listo? Entonces tiene un área geográfica y un área alfanumérica. Cuando se hace la modificación que Iván estaba mencionando, que yo les mostraba en la imagen, voy a ponerla. La voy a poner, está aquí. Incluso la voy a poner así de esta manera. Aquí, eso. Entonces miren, cuando se va a hacer una modificación, en este caso que el lindero está mal trazado y el predio viene hasta aquí, resulta que por este costado está el predio 30. Como ya vimos en sus antecedentes jurídicos, sabemos que ese es el predio 30. Entonces, esta área de aquí espérenme a ver. Ay, esta área de aquí
que les voy a señalar. Esa área, miren que acá está el predio 30, entonces esa área se la voy a restar a este predio 30, ¿cierto? Pero esa modificación, como trabajamos nosotros las bases de datos, se va a hacer a nivel geográfico, a nivel, como digo yo, para ponerlo un poco más coquito, más claro, a nivel del dibujo, es decir, el error está acá en el dibujo, porque cuando nosotros vamos allá en la realidad física, esto está súper bien alinderado y él no quiere decir que este predio se me esté corriendo. Entonces, como el error yo lo estoy detectando un error general, miren, un error general porque miren que este predio también está así, este predio también está así, y si nos iríamos a ver toda la base de datos, quién sabe si el predio 30 por el costado de acá también le faltaría área, porque está como corrido. No es algo muy puntual de este predio específico y que yo vea que todo esto está supremamente bien, sino que es un tema de levantamiento, del levantamiento de la información geográfica en la base de datos. Entonces, cuando se hace esta modificación al predio 30, no se elevaría la información alfanumérica, que es el dato con el que se viene sacando el cálculo del avalúo y por ende el impuesto predial. Te voy a poner un ejemplo. El 30 tiene de 10 hectáreas y con esta modificación va a quedar con 950. Con 9.9500 metros, ¿cierto? O sea, 500 metros de diferencia. Estoy exagerando porque eso ahí no da eso, pero es para poner un ejemplo. Esos 500 solamente se van a ver reflejados en el dato cuando yo entro a la base de datos en la parte geográfica. Pero entonces ese predio va a tener 10 hectáreas alfanuméricas y 9.500 metros en la parte geográfica. Y como el avalúo se sigue calculando con las 10 hectáreas, el predio a nivel de impuesto predial y a nivel de datos alfanuméricos no va a tener variación. Recalco que es la forma como se está trabajando hasta hoy en los gestores en el gestor Gobernación de Antioquia. Gestor área metropolitana, no sé cómo no sé cómo están trabajando ellos. Yo tengo unos amigos allá. Incluso voy a hablar con una compañera que ella en este momento entró a ser parte de la familia de la U Digital y ella trabajaba en el área metropolitana, no sé en qué área, creo que en el área de GIS. Quizás voy a hablar con ella para ver si la invito y que ella nos pueda hablar sobre el área metropolitana, porque es que en el área metropolitana entonces está Bello, Copacabana, y sería interesante de pronto tener una visión de cómo trabajan ellos. ¿Les parece? Sí, profe. Excelente. Muy bueno sería. Voy a hablar con ella y voy a hablar con uno que conozco del municipio de Medellín. Si los logro convencer, les regalo un chocolatico a ellos, a ver si me aceptan una invitación, que nos regalen media horita y nos hablen como de cómo se trabaja ellos, cómo trabajan ellos como gestores y todos aprendemos. ¿Les parece? No me comprometo, pero sí me comprometo a hacer la gestión esta semana de hablar con ellos. Y chocolate para nosotros no va a haber. Claro que sí. ¿Cómo hacemos para hacerlo llegar? Pues yo no sé, muy difícil. Cada uno que lo haga en la casa. Con un pancito, pero bueno, hoy está haciendo por lo menos buen clima. En esos días vemos cómo hacemos algo. Entonces, ¿sí les queda clara esa parte? Sí, profe. Sí, profe.
Listo, muchísimas gracias. Entonces, espérenme acá. Ay, no, esperen que yo no me... Ah, claro, ya sé qué había hecho yo, ¿no? Esas lineecitas, listo. Por acá, eh, acá tengo el tag, información de otra temática que ya continúa siguiendo el hilo conductor de lo que venimos manejando y es el tema de qué es una venta parcial, porque ya hemos analizado un folio de matrícula, pero digamos que no haya tenido movimientos más allá de ventas o sucesiones o un embargo, ¿cierto? Pero ya movimientos en el predio como tal de subdivisiones y eso no lo hemos visto. Entonces, la idea es hablar de qué es una venta parcial, cómo vemos reflejado eso en un folio de matrícula, qué es la declaración de restos, qué significa eso, eh, y dudas, inquietudes, pues un espacio para, para estos temas. En ambos casos, en venta parcial y en declaración de restos, la idea es hacer la lectura y el análisis de esos folios de matrícula. Tenemos 15 minutos, 15 minutos de clase. Ustedes me dicen si empezamos y cortamos o si dejamos estos 15 minutos, si tienen dudas en qué quiere que les muestre para la próxima clase verlo sin interrupciones. Cuéntenme. Yo opino que para las dudas, para que no cortemos el tema, no sé los demás compañeros. Sí, está bien para dudas. Profe, comparto lo que dice Yuri. Para la próxima, más bien para no cortar el tema. Sí, porque quedaríamos como, ¿qué es una venta parcial? Leemos y entonces la idea es como ver la venta parcial, qué pasa en ese caso, cómo se lee, declaración de restos, qué es, cómo se lee en un folio de matrícula, qué implicaciones tiene cuando tenemos una declaración de restos y cuando no. Bueno, como primera abrebocas, ¿han escuchado esos términos, venta parcial y declaración de restos? Profe, sí, más o menos. Sí, profe. Profe, yo no. Perfecto. Denis, yo te hago una pregunta. Yo no te tengo en el radar. ¿Tú ya te habías conectado? Profe, sí, no estuve en la clase pasada, ni he podido estar en las del martes, ¿es que es? Ah, en Es que me preguntas queda al muy profe. difícil, eso, ese me queda muy Pero difícil. tú actualmente trabajas con gestión catastral. No, trabajo con una corporación autónoma, entonces me toca aquí como el tema legal de los trámites y ahí aprendí un viejolitos. Ah, ok. Sí, porque las corporaciones autónomas también hacen gestión predial. Y hay- Sí, pero nosotros no, yo trabajo con desarrollo sostenible, sino que nosotros hacemos todo el tema de trámites ambientales, concesiones de agua, entonces, permiso de vertimientos, aprovechamiento forestal, entonces cuando una persona inicia el trámite, pues tiene que tener esa parte legal muy clara. Entonces me encuentro con esos certificados así con todos los enredos que ni la abogada son capaz. Exactamente. Entonces, Incluso para las secretarías de medio ambiente, cuando van a adquirir predios eh, para ponerlos como reservas, ¿cierto? Entonces, uno de los trámites y es el inicio, yo pienso que es como el inicio de todas las historias, porque si es infraestructura, si es minería, si es medio ambiente, el inicio es el predio, ¿cierto? Ahí comienza todo, porque una mina está en un predio, una reserva está en un predio, una vía o cualquier obra atraviesa, pasa o está encima de un predio. Entonces la gestión catastral, por eso es que cada día está adquiriendo tanta fuerza. Entonces esos certificados se necesitan. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Medio Ambiente va a hacer una transacción, o sea, es una entidad pública que va a hacer una transacción con un privado y va a comprar ciertas áreas para conservarlos como reserva y necesita pagarle
lo correcto y lo que se negocie con base en el certificado de área que se expida en catastro. Y de esos predios, en muchas ocasiones no son predios fáciles, porque si estamos hablando que es una reserva, están ubicados en zonas de reserva, en donde los linderos no son claros, en donde hay problemas o han habido problemas de seguridad. Entonces tenemos municipios que son muy desactualizados y toca trabajar. Mejor dicho, nos convertimos en ocasiones en unos investigadores. Sí, profe, muchas veces esas compras de esas reservas se caen por eso, porque es tan difícil organizar esa parte legal que no da el tiempo. Y Fernando sabe más que yo de eso. Luis Fernando. Sí. Son compañeros. Sí, profe. De Urrao. No, pero es que Urrao, me le quito el sombrero. ¿Por qué, profe? Porque Urrao tiene unas zonas de muy difícil acceso, en donde la identificación del lindero se hace muy complicada. Profe, y lo otro, tenemos problemas no solamente de linderos, de formación catastral. O sea, Urrao realizó la formación catastral en el año, creo que la primera fue en el año 94. Y estamos hoy 2022 y tenemos la mitad del municipio sin formación catastral. Ya le voy a decir, Urrao tiene actualización catastral. Y la que tiene está toda despelotada. La urbana es del 2012. Y la última actualización rural es del 2013. Sí, pero profe, lo que yo te digo es del 2013, pero de la parte que se formó. Falta la mitad del municipio por formar todavía. Así, porque la formación fue en el 95. 95. ¿Qué hicieron con esa parte que no formaron? Lo metieron como baldíos nacionales. Entonces, todos los propietarios están en baldíos nacionales, no pueden hacer escrituras, no pueden sacar una ficha predial, para pagar impuestos es un problema porque no les pueden cobrar. O sea, que eso está como Vija del Fuerte en la zona rural, que está también todo un gran predio baldío, pero allá sí no hay titulación. Pero en Urrao sí hay folios de matrículas. Sí, yo estuve en una parte hace 15 días o 20 días en calles, haciendo unos levantamientos, y todos tienen escrituras adjudicadas en su momento por el INCORA, que ahora es la Agencia Nacional de Tierras. Entonces les adjudicaron, tienen todas sus matrículas inmobiliarias, le van a vender lo que decía Denis ahora, que trabaja con Corpo Urabá, le van a vender a parques nacionales, y no les han podido comprar los predios por no tenerlos registrados en catastro. Ese es el problema que tenemos. Y el otro problema que yo veo en Urrao, no sé si será con los otros municipios. Acá hay muchos problemas de linderos, de áreas sobre todo, de áreas, porque en la escritura, en el título, dice que tienen 20 hectáreas por decir algo, y va a un mal campo y tiene 50 o 100 hectáreas. Y el problema para que le corrieran ese catastro es impresionante, porque está demorando 3, 4 y más de 4 años. Y la gente con necesidad de solucionar ese problema. Entonces no sé qué pasará con eso, por qué tanta demora. Luis Fernando, pero tú no eres el funcionario municipal. No. Yo trabajé con catastro hasta el 2013, creo que te conocí catastro departamental, porque vos llevas cuántos, 10 años. 13 años. O sea, sí, yo me retiré hace 8 años. 2 años cuando yo iba a catastro estaba iniciando. Sí. Okay. Porque ahorita está Ana. Sí, pero a ellos los apoya otro funcionario que es Carlos. Carlos de Betulia. Es correcto. Y les digo, es excelente. De hecho, el ejemplo que les puse de hoy es de Urrao. Sí, lo estaba viendo en la plazuela, sí. Y vi el informe, muy bueno el informe, me gustaría tenerlo para aprender más de eso. Con gusto, yo les puedo pasar los formatos que trabajamos en catastro. Yo hablo con mi coordinador. Yo creo que no hay ningún problema. Les comparto como el de revisión, el de los municipios, que se llama informe de visita. Les puedo compartir también o sea, como la minuta con la que revisamos nosotros los ingenieros. Los comparto, eso no hay ningún problema, diría yo.
Profe, es que es muy interesante que unifiquemos criterios, porque o sea, yo soy auxiliar de la justicia en este momento. Yo le hago peritajes a los juzgados, o sea, me nombran y voy determino unos linderos, determino unas áreas. Entonces es muy bueno como uno tener el mismo criterio o la misma documentación. Mira, precisamente esa fue la tarea que hicimos el año pasado y por eso en este momento tenemos esos documentos, digamos, estandarizados. Entonces, la idea es que todos los funcionarios municipales trabajen con el mismo tipo de informe o por lo menos con, o sea, yo digo, si es Arial 5, Arial 12 y Arial 14, eso es de forma, ¿cierto? Si es rojito, azulito, eso es de forma, pero que contenga como una misma estructura, una misma información y una misma forma de manejar. Y yo les voy a poner en estos días de ejemplo un informe desorganizado para que ustedes también dimensionen la importancia de hacer un análisis, como digo yo, que vaya contando una historia, porque eso es una historia que usted tiene que llegar a una conclusión y a tomar una decisión. Entonces, si yo hablo acá primero y acá segundo y luego una imagen acá y luego otra acá, eso se vuelve que para el que lo hace es muy fácil porque está en el municipio, ha vivido toda la vida en el municipio, conoce los propietarios, hasta los vecinos, conoce que esa finca ha sido de los Fernández toda la vida y cómo que no, si eso siempre ha estado allá. Pero para uno que apenas va a enfrentarse al caso, uno dice, no lo entiendo y no es tan fácil. Entonces sí es muy importante que ustedes también tengan ese panorama como cuando se trabaja un poquito desordenado, pero ese sí me toca, digamos, borrarle un poquito los logos para que no se vea de quién es. Y mostrarle, y siempre lo digo y siempre se lo digo a Carlos, Carlos es un excelente, excelente funcionario y ojalá todos lleguemos a ser como él, porque hace unos análisis y por eso le digo que me le quito el sombrero, porque en Urrao, como tenemos este caso que es fácil, que era ahí en el centro, en la parte urbana, hay unos casos muy complejos. Profe, yo te hago una preguntita con respecto a eso. Yo como particular le puedo presentar a Catastro corrección de linderos con esos análisis, o como particular no me lo admite. Pero como particular, ¿de qué predios? No, de cualquier predio, de un predio rural cualquiera, de X o Y predio, que tenga problemas de linderos. Pero si el propietario te autoriza... Ah, no, lógico, con la autorización del propietario. Que a mí me gusta. Sí, porque sería que el propietario pidiera una rectificación de áreas, claro. Pero yo puedo presentarle el informe de una vez a Catastro con las especificaciones que ustedes exigen. Pues mira, tú lo presentas, ¿cierto? Pero eso no exonera a que el funcionario municipal haga su trabajo, ¿cierto? Porque él tiene responsabilidad en el proceso. Y no me exonera a mí como ingeniera también de revisarlo. Entonces, si hay un caso así que ya viene muy estudiado, muy desmenuzado, pues obviamente ese tipo de trámites pues van a avanzar muchísimo más rápido. Porque me gustó una cosa, profe, ahorita del informe que usted nos estaba mostrando. O sea, las matrículas, me gustó la parte de dónde nació el predio, cuando se englobaron, cuando se subdividieron y qué matrícula hay en la actualidad. Entonces, estaban con colores distintos, roja, y la última que era la que estaba activa quedó con un color distinto. Eso, y no solo con el folio de matrícula, sino poner el folio de matrícula con el predio que está hoy y el folio de matrícula con el nombre que me está sugiriendo en la escritura, porque a veces me ponen una cantidad de matrículas, pero no se logra identificar en cuál matrícula es que está el que me mencionan y cuál es la matrícula de, pues, digamos, cuál es el PK predio o cuál movimiento hubo. Eso se los voy a mostrar posterior para que ustedes me digan a ver si con esas formas de no ser tan claros se logra identificar el origen de los linderos. Profe, y lo que te pregunté ahorita, ¿por qué se demora tanto Catastro departamental para expedir una rectificación de área? Es que es muchos años. Yo personalmente hice una que era para mí y se me demoró 4 años y me la aprobaron porque coloqué una tutela, lo último, de tanto esperar. Estamos para mejorar el servicio. Sí, y eso que, Fernando, y eso que usted sabe, Catastro, y trabajó allá, ¿cómo eran las personas del común? Eso es muy maluco. Mi papá también le tocó una cosa parecida. La gestión catastral, y les ha tocado hacer en otros gestores, para no decir nombres propios. No, solamente. No. Bueno, entonces yo pienso que es un tema, o sea, primero que nos estamos enfrentando a diferentes retos
como les decía yo, tratar de unificar, ya te voy a dar la palabra, Gepsi, tratar de unificar esos criterios, tratar de unificar todas esas áreas, las que tiene registro, las que tiene catastro, las que hay una realidad, es un trabajo bastante complejo. No voy a hablar de otros gestores porque, vuelvo y repito, no los conozco, pero sí conozco a la gobernación de Antioquia y los voy a poner en este contexto. Antes del año pasado que ya empezaran a ser varios gestores, porque la época que está hablando Luis Fernando es de esa época. Gobernación de Antioquia. 124 municipios, ¿cierto? Estábamos siendo gestores de 124 municipios. Y en la oficina, en todos los perfiles son 100 personas. Se vuelve bastante complejo, ¿cierto? Porque es demasiado volumen para el personal. Máxime si tenemos casos como Urrao o como Gepsi nos va a decir, Bajo Cauca, Urabá. Imagínense nosotros para visitar un predio en Urabá. Es prácticamente un trabajo de una semana. Mientras se va a Urabá, se llega, se visita, se hace, se devuelve el funcionario, hay que hacer el informe, todo. No todos los predios se visitan desde acá, para eso también están los funcionarios municipales, pero esos casos que a veces son tan enredados, sí son visitados desde acá. Entonces, digamos que eso es por mencionar algunas de las cosas y cada vez, por eso, en aras de mejorar, se están haciendo diferentes convenios y muchas cosas para tener una mejor gestión catastral cada día. Gepsi, te escucho. Buenas tardes para todos. De antemano les pido mil disculpas. Le voy a explicar a los compañeros que están preguntando cómo hacen para reducir esos procesos. Lo digo porque lo viví en carne propia. Saque el billete adelante y el proceso se le demora 20 o 25 días, procesos que llevaban hasta 6 y 7 años. Lastimosamente, funcionarios de esa calidad. Yo pienso que también ese tipo de denuncias hay que hacerlo, ¿cierto? Porque pues, ocurre lastimosamente en muchas entidades, ¿cierto? Del país, en diferentes, no sé, secretarías o no sé. No podría decir nada al respecto porque no me ha tocado y el día que me toque, pues seguramente se manifestará siguiendo el conducto regular. Yo hablo desde la parte técnica y desde la parte laboral. Profe, qué pena contigo, pero ¿qué conducto regular va a llevar uno si usted sabe la zona donde vivimos? Para nadie es desconocido el Bajo Cauca y la calidad de compañeros que hay ahí en catastro. ¿Cómo va a llevar uno un conducto regular? Uno que tiene hijos tiene que pensarlo más bien, buscar otro camino. Por eso te digo, o sea, Perdón, profe, eso iba a decir yo. Uno por acá no puede abrir la boca. Usted la abre y se la cierran. Eso es una cosa tremenda. Por eso les digo, esos son, digamos que son temas que se salen de la índole académica en este momento y que no son solamente, digamos, de catastro, sino que es un tema social que afecta a todas las entidades, ¿cierto? Entonces, a mí no me consta absolutamente nada, ¿cierto? Por ende, yo no puedo decir, sí, pasa esto, no pasa esto, específicamente en el caso que Gepsi está mencionando, y no estoy diciendo que lo que ella está diciendo es mentira o no, sino que yo no lo puedo validar, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipo de asuntos hay que darle otros manejos que, digamos, aquí para fines de académicos, pues no los vamos a solucionar. Como digo yo, no vamos a arreglar nosotros en este momento el país. Yuri, te escucho. Profe, es que se acuerda que yo estos días a usted le hice una pregunta sobre lo del PK predio, que si esa era la forma de uno identificar el predio, ¿cierto? Pero es que se me había olvidado la palabra y era matrícula, o sea, si digamos que en la tarea nos están pidiendo que coloquemos la matrícula del predio, pero yo no conozco, es un predio, ejemplo, rural, que debo investigar, ¿de dónde va a sacar de la matrícula? ¿En la tarea dice la matrícula? No.
No, Espérame, pero, o sea, es necesario pues para la plantilla, para dejarla bien llenita, que uno le coloque la matrícula del predio y toda la cuestión, o sea, para quedar bien hecha la tarea. pero, sí, porque ¿de qué municipio me estás hablando tú? ¿Vas a manejar la información de Medellín? Sí, profe, pero hay una que la tarea, pues no sé si es la que sigue, que dice que un sector rural, ¿cierto? Sí, es un sector rural, aquí la tengo abierta, sector rural, minifundio. Espérame. Entonces, mira, dice, busca en internet, la base de datos, catastro rural, residencia estudiante. Bueno, espérame. Dice, haz un recorrido visual por el municipio, identificar una zona de minifundio. Es un acercamiento para visualizar en pantalla al menos 5 predios rurales en los cuales se evidencia la diferencia entre lo delimitado en el predio y lo harto imagen. Imprime, numera las observaciones que no coinciden entre la delimitación predial y lo observado en la ortoimagen. Realiza una visita de campo física para evidenciar lo visto en la imagen. Haz un informe de cada observación. Portada, nombre completo y matrícula. Pues, pero tuya, no del predio. Ah, pero en caso tal de que uno, o sea, o eso necesariamente ya tiene que ser cuando uno trabaja en catastro, o sea, no hay modo de uno sacar la matrícula si no trabaja ya. Lo que pasa es que, exactamente, si un ejemplo, tú me dices, ay, es este predio en Urrao, lo que pasa es que la información de la ficha está protegida por el habeas data. Entonces, por eso ese tipo de información como, ay, es que este predio propietario tal, no te la podría dar. Ah, profe, entonces era yo quien estaba interpretando mal eso, que decía matrícula, y yo decía, ¿yo de dónde la va a sacar? Yo investigaba, pues la tarea No, pasada, yo porque miraba por ningún lado. porque incluso el fin de la tarea ni siquiera es jurídico, sino que el fin de la tarea es geográfico, es para determinar las diferencias que hay entre la base cartográfica, la ortofoto y eso complementarlo con ir a campo y hacer un análisis de eso, tomar fotos y eso. Profe, pero en ese caso se podría colocar el numerito del PK predio y ya con eso haría como la función. Sí, el PK predio, que sería la identificación del predio que estás identificando, que tiene un error y que fuiste a visitar. Con la identificación del predio es suficiente. Bueno, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Chicos, ¿otra duda, otra pregunta? Pues no, profe, de todas maneras, muchas gracias, muy agradable la clase con usted y muy interesante.